Estamos de regreso al texto de Juan 8, 21 al 30 y hemos dado como título dos advertencias basadas precisamente en lo que Jesús conversa, enseña y habla a los judíos. El 8:22, entonces los judíos, o sea que Jesús está hablándole a ellos. Los judíos son quienes, de acuerdo al ambiente religioso de esa época, eran quienes no estaban aceptando ni creyendo en Jesús. Y están los representantes de la religión en los días de Jesús en el 8:3, los escribas y los fariseos. Así que la advertencia de Jesús es bien clara. La primera advertencia es que ellos están a tiempo de recibir el perdón de sus pecados mientras Él está con vida, porque cuando muera, entonces ellos corren el riesgo de pasar, de morir en sus pecados. Y la segunda advertencia en la que nos vamos a detener hoy, Jesús les dice a ellos que tienen tiempo para que antes que mueran reciban el perdón de sus pecados y no mueran en sus pecados. Desde muy temprano los evangelios nos hacen referencia a lo que tiene que ver con el perdón de los pecados. En Lucas, en el capítulo 1, el ángel que se le aparece a María le dice en el verso 30: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Nombre Jesús. Y en Mateo 1:21 nos explica que se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en los evangelios se nos hace referencia al perdón de nuestros pecados. Muy tempranamente, el Nuevo Testamento anuncia que el perdón de pecados es asunto exclusivo de Jesús. Por eso ahora cuando vamos a Juan 8 y Jesús dice: en vuestro pecado moriréis, versículo 21, pero en vuestro pecado moriréis, es yo voy a morir y es el tiempo para que crean en mí, porque si ustedes no creen en mí, mueren y ustedes mueren en sus pecados. Esa es la primera advertencia. Y la segunda advertencia es: ustedes van a morir. Recuerde que está en el verso 24. Leemos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Están a tiempo que crean en mí y no mueran estando en sus pecados. Y esa es la segunda advertencia. El ambiente de esa época, que era un ambiente religioso, ellos no aceptaban y no reconocían que Jesús perdonaba pecados. Y ellos van a dar la razón por las cuales ellos no perdonan pecados. Ahora, no porque ahí en Juan 8,
21 al 30 lo diga específicamente, sino que la respuesta de Jesús, la enseñanza de Jesús en la segunda advertencia, nos damos cuenta que ellos no aceptan el perdón que Jesús otorga por una razón, y Jesús mismo va a hablar acerca de eso. Por eso es necesario, cuando leamos Juan, conocer el ambiente religioso en que Jesús está exponiendo la palabra. ¿Qué significaban las palabras de Jesús en esa cultura? ¿Qué quería decir cuando en esa cultura él decía que él perdonaba pecados? Vamos a verlo a través de una ilustración que es conocida cuando usted abre el texto, el Marcos en el capítulo 2. Y a propósito, esa es una ilustración muy conocida por cada uno de nosotros. Entonces vamos a usar esa ilustración. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando de conocer el ambiente religioso en los días de Jesús. Marcos 2, tome nota, vas a tener en cuenta a medida que vaya leyendo, después lo harás en tu casa. Jesús sana a un paralítico en Marcos 2, del 1 al 12. Dice el 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Recuerde por qué estamos usando esta ilustración. Es para poder conocer un poco del ambiente religioso que le tocó vivir a Jesús y de esa manera poder entender el Evangelio. Y en esta ocasión es que Jesús es exclusivamente el único que perdona pecados. Dice Marcos 2:2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús está predicando. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Eso es lo que dice el versículo 3, 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le está perdonando los pecados al paralítico. Y el 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, recuerde, líderes del ambiente religioso del judaísmo, los cuales cavilaban en sus corazones. Y esto nos da precisamente el contexto que queremos saber, el contexto mismo cuando Jesús predicaba. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mire el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Es claro lo que nos dice el texto. Y en el verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, o sea, una vez que lo bajaron en plena habitación, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados. Ahora, aquí está la clave en el verso 6. Dice, estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y eso revela el ambiente religioso. ¿Por qué habla este así? Es
blasfemia, dice el verso 7, porque habla este así. Para ellos era una blasfemia. El hecho que Jesús perdonara pecados, para el ambiente religioso de la época del judaísmo, lo que Jesús estaba haciendo era una blasfemia. Incluso era una transgresión de Éxodo 20:16, que dice: no dará falso testimonio. Según ellos, Jesús estaba diciendo algo que realmente era falso y ellos no lo aceptaban. Ahora, ¿cuál es la razón? Miren Marcos 2:7, por cuál dicen que Jesús está siendo blasfemo. ¿Por cuál? Porque ellos dicen que Él está perdonando pecados, dándoselas entre comillas de que está perdonando pecados, cuando el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, ¿por qué ellos no aceptan que Jesús perdona pecados? Porque la única manera para Jesús perdonar pecados es que Jesús fuera Dios. Y si lees completamente el versículo 7 de Marcos 2, ¿para qué es este texto? Para mostrar el ambiente religioso. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. O sea, este no es Dios. Y este dice que perdona pecados. Marcos 2:7. La Nueva Traducción Viviente, hablando de Marcos 2:7, dice: ¿qué es lo que dice? Es un blasfemo. Solo Dios puede perdonar pecados. La traducción del lenguaje actual, TLA, dice: ¿cómo se atreve este hombre a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Dios habla hoy, otra versión, dice: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa para Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Si ve que el TLA y el Dios habla hoy expresan las mismas frases. Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y hay otra versión que es la versión La Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Así que este texto, esta historia, de muchas otras historias por supuesto, nos da parte del contexto religioso en los días que le tocó vivir a Jesús, y nos permite ver el significado de las palabras de Jesús cuando Él dice que Él perdona pecados. Entonces, la religión del judaísmo no aceptaba que nadie, y en este caso que Jesús dijera que Él podía perdonar pecados, porque tendría que ser Dios, y Él es un blasfemo porque se las hace pasar como Dios para decir que perdona pecados. Teniendo en cuenta esta historia de Marcos 2, 1 al 12, que usted puede leer luego, y específicamente en Marcos 2:7, que voy a volverlo a leer, ¿por qué habla este así? Dice la Reina Valera: blasfemias dice: ¿quién puede perdonar si solo Dios? Si no, solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no, solo Dios? Para ellos, específicamente, el que perdona pecados es Dios. Para el judaísmo, Jesús no es Dios. No es una invención. Hay muchas ilustraciones que nos permiten ver esto. Por eso, cuando preguntábamos ahora, ¿por qué específicamente los escribas de Juan 8:3? ¿Por qué los judíos de Juan 8? ¿Por qué ellos se sienten ofendidos cuando Jesús dice que Él perdona pecados? Y ya sabemos, porque para ellos Jesús no
es Dios. Y si Jesús no es Dios, Jesús no perdona pecados. Porque para perdonar pecados, Jesús tendría que ser Dios. Entonces, para ellos, para el judaísmo, Jesús no es Dios. Estamos en Juan nuevamente, ya salimos de Marcos 8, y encontramos entonces que ellos le dicen en el versículo 25, ¿tú quién eres? Porque ellos están ofendidos. Recuerde lo que le digamos ahora. Cuando Jesús dice que está perdonando pecados, Jesús está diciendo que Él es Dios, y como Dios Él puede perdonar pecados. Como vamos a entrar a la segunda advertencia, ¿cuál es la segunda advertencia? La segunda advertencia es: antes que ustedes se mueran, están a tiempo para que sus pecados sean perdonados. Y como ya tenemos el marco, el contexto del ambiente religioso en los días de Jesús, ahora podemos entender mucho mejor lo que dice el versículo 24 de Juan 8. Volvámoslo a leer. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa es nuestra segunda advertencia. Dijimos que el contexto, el ambiente religioso en los días de Jesús, que era el judaísmo, ellos no aceptaban que Jesús podía perdonar pecados porque tendría que ser Dios. Por eso Jesús otorga el perdón de los pecados, porque Jesús es Dios. Entonces, veamos esta segunda advertencia. No olviden que el 8:23 son los judíos y en el 8:3 son los escribas y los fariseos con quienes Jesús está hablando. Y precisamente Jesús les dice en Juan 8:24, yo soy Dios. Y por eso, porque ustedes no aprovechan que yo, que soy Dios, les estoy otorgando el perdón, y que el perdón lo tengan antes de morir, porque ustedes pasarán a la eternidad sin tener sus pecados perdonados. Vean Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, y da la razón. Y la razón es porque si no creéis que yo soy, da la razón. ¿Cuál es la razón que Jesús les da a ellos? Que si mueren y mueren sin el perdón de los pecados, la razón es porque ellos no creen, dice el versículo 24, que yo soy. Y escríbalo. ¿Cuál es la razón? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Recordemos la ilustración de Marcos 2, 1 al 12. Y que leíamos que cuando Jesús dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos dijeron, este no puede perdonar pecados porque este no es Dios. Y cuando dice que está perdonando pecados, él está blasfemando porque él se cree que es Dios. Entonces, en el versículo de Juan 8:24, dice, porque si no creéis que yo soy. Esa partecita, yo soy, es porque si no creéis
que yo soy es porque no creéis que yo soy Dios. Y al no creer que yo soy Dios, en vuestros pecados moriréis. Porque ellos nunca le iban a pedir a Jesús el perdón de sus pecados porque ellos no creían que Jesús era Dios. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen una única y exclusiva opción para no pasar a la eternidad con sus pecados no perdonados. Porque si ustedes no creen que yo soy Dios, y obviamente al no creer que Jesús es Dios, ellos no van a pedir el perdón de los pecados, entonces ellos van a morir, y es, subraye, morir en sus pecados. Porque si ustedes no creen que yo soy, pasarán a la eternidad sin nunca haber tenido sus pecados perdonados. Es decir, vivieron toda la vida en una religión, y que era la religión del judaísmo, pero sin haber tenido sus pecados perdonados. Y al morir, murieron en sus pecados que no fueron perdonados. Luego les espera, como dice el 21, les espera una eternidad separada de Dios. No pierda de vista que Jesús está enseñando a los religiosos de su época, el judaísmo. Y la enseñanza es clara a ellos. Es que solo yo, que soy Dios, puedo perdonar pecados. El yo soy en el libro de Juan aparece 7 veces diciendo yo soy. Y cuando dice yo soy, es un referente a la divinidad de Jesús. La persona de Jesús, su divinidad, yo soy. Cuando el verso 24 dice, porque si no creéis que yo soy, entonces es un referente a la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús no lo dijo solamente en esta oportunidad. Si no creéis que yo soy. Él dijo, yo soy. Él dijo en Juan 6:35. Él dijo, yo soy en Juan 8:12 y en Juan 9:5. Jesús dijo, yo soy en Juan 10:7. Jesús dijo, yo soy en Juan 10:11 y 14. Jesús dijo, yo soy en Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy en Juan 14:6. Y Jesús dijo en Juan 15:1, yo soy. Así que cuando Jesús usa la frase, si me permite usar ese término, yo soy, está afirmando su divinidad. Está hablando de su preexistencia eterna. Y es por eso que Jesús está diciendo, porque yo soy, perdono pecados. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y el porque, que es el conector, la razón, es que si no creéis que yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Luego, es bien claro que Jesús mismo es el que dice, yo soy. Y es para decir, yo soy Dios. Ahora, Jesús tiene un interés que el hombre reciba el perdón de sus pecados. Y le voy a dar 3 razones por las cuales Jesús mismo está interesado en perdonar nuestros pecados.
Porque cuando Él perdona nuestros pecados, nos libra de la culpa. Cuando Él perdona nuestros pecados, nos libra de la esclavitud del pecado. Y cuando Él perdona nuestros pecados, Él nos libra de la condenación. Entonces, cuando un hombre y una mujer no recibe el perdón de pecados, vive bajo culpa, vive bajo la esclavitud misma del pecado y vive bajo condenación. Cuando Jesús dice que Él perdona pecados, y la razón que le da a ellos en el contexto religioso es porque yo soy Dios, nos está anunciando que podemos ser libres ¿de qué? Uno, de la culpa. Dos, de ser esclavo del pecado. Y tres, de la condenación eterna. Mire, esto es anunciado en el Evangelio. Aún más, el perdón de nuestros pecados no es anunciado solo en el Nuevo Testamento a través de los Evangelios, sino que en el Antiguo Testamento usted encuentra esa misma enseñanza. Y usted no puede olvidar que hay sacrificios y hay sacrificios de animales, y la figura del cordero inmolado en el Antiguo Testamento, que está por todo el texto bíblico, está anunciando que el perdón de pecados será a través de quien va a ser inmolado, que es el Cordero de Dios. Así que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en los días de Jesús, ya se había enseñado que el único que puede perdonar los pecados, en el Antiguo Testamento la figura del Cordero, en el Nuevo Testamento es Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, tenga en cuenta que eso quedó claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a encontrar en Pablo, en Pedro, el mismo Juan, hablando acerca de que solo Jesús puede perdonar pecados. Eso quiere decir que solo Él te puede librar de la culpa, de vivir esclavo del pecado y de la condenación. Ahora, ahí está la enseñanza en los días de Jesús, en Juan 8. Pero terminó el primer siglo y vino el segundo siglo, y aún continuaba la religión del judaísmo. Y ellos seguían sosteniendo para el siglo II, seguían sosteniendo que Jesús, o sea, 200 años después de Cristo, seguían sosteniendo que Jesús no era Dios, y por lo tanto Jesús no perdonaba pecados, porque el judaísmo continuó, incluso más, si quiere saberlo, continuó. Si usted busca una información en la red, usted va a encontrar que la religión del judaísmo es una religión que está en el 95% en Israel. Y pasa el siglo III, o sea, 300 años, y ya como la gente se va alejando de las Escrituras, entonces en la medida que se van alejando de las Escrituras, entonces viene la enseñanza de los hombres que no están de acuerdo a las Escrituras porque se han alejado de la Biblia. Y por eso, dentro de ese periodo del año 300, 400, 500 y ya sigue continuamente, dando solo un ejemplo de cómo el perdón de pecados se fue alejando en la enseñanza de la gente. La doctrina de salvación de San Agustín
en el volumen 2 del año 1963 por un profesor, José Aracelio Cardona. Él habla acerca de la doctrina de salvación de San Agustín. Y solamente voy a dar una nota para mostrar que los que vinieron siglo 300 y 400 y 500, ellos se fueron alejando vez tras vez, y ya la enseñanza que solo Jesús perdona pecados se fue alejando y se fue alejando. Ahora, solo uso una nota, es la de San Agustín, que es considerado como el verdadero padre del purgatorio, pues establece la importancia de los sufragios para la salvación de los muertos en el más allá. Esa enseñanza no está ni en el Antiguo Testamento ni está en el Nuevo. Y precisamente Juan 8, 24, en la segunda advertencia, enseña que si los hombres se mueren antes sin recibir el perdón de pecados, pasan a la eternidad en sus pecados, y eso quiere decir separados de Dios. Para San Agustín fue famosa y es famosa su oración por las almas del purgatorio. Ahora, no estoy siendo injusto, solamente le digo, busque en la red y quién es el padre del purgatorio. Ahora, ¿qué quiere decir esa enseñanza? Esa enseñanza es que si una persona, dice San Agustín, si una persona pasa a la eternidad, queda debiendo de sus pecados, entonces tiene que ir a un lugar a purgar, a completar el perdón de sus pecados, y para eso va a necesitar personas que le ayuden a través de las llamadas indulgencias, o hoy en día se llaman bonos o sufragios, para que la persona que, aunque haya aceptado a Jesús, según San Agustín, todavía quedó pendiente, entonces tiene que ir pagando por cuotas en el purgatorio. Y el mismo catecismo que pertenece a la religión de San Agustín enseña esto que le estoy diciendo. O sea, no es mi invento, haría mal. Además, yo estoy expuesto a que muchos me están escuchando y pueden pensar que esas son ideas de quien le habla. Así que, cuando hablamos del purgatorio, vemos el deterioro que tiene que ver con la enseñanza que solo Jesús puede perdonar pecados. Y del siglo 4, 400, 500, 600, 700. Es decir, en los siglos sucesivos, en la medida que ya no se tenía en cuenta las escrituras, las nuevas religiones, vienen religiones, y las religiones que se fueron levantando, ya el perdón de pecados no era por gracia, sino por méritos personales, o por el cumplimiento de ritos y de ceremonias. Cada religión tenía su propia forma, cómo podían perdonar los pecados, sin tener en cuenta a Jesús. Como ya se han alejado mucho a través de la historia de las Escrituras, entonces el perdón de pecados ya no era por la fe en Jesús, sino que la salvación llegó a ser como algo que pertenecía exclusivamente a la religión, y cada religión decía o dice cómo es que cada persona ha de salvarse. En la medida que el hombre se fue alejando de las Escrituras, las naciones se fueron alejando del perdón, y por eso la humanidad hoy en día es una humanidad que vive con culpa, que vive en la esclavitud del pecado y que vive bajo condenación.
todavía se predica lo mismo de Juan 8:24. Estás a tiempo antes que muera de recibir el perdón de los pecados. Y no solamente a medida que las naciones se fueron alejando de las Escrituras, entonces fueron agregando listas de salvadores, entonces ya le dan el nombre a fulano de tal que ya salva, o a fulana de tal que ya salva, y se hace una lista larga de salvadores y de mediadores. Así que la enseñanza de Juan 8:21 al 30, este texto ha sido desconocido en los siglos posteriores. Y hoy, en pleno siglo XXI, la enseñanza de Jesús sigue vigente. Él es el único que puede perdonar pecados. Y recuerde, si Él es el único que puede perdonar pecados, es el único que puede librarte de tres cosas: de la culpa, de la esclavitud del pecado y de la condenación. El hombre puede buscar por donde quiera y no lo encontrará, porque solo Jesús puede perdonar pecados, porque los pecados afectan tan profundamente al hombre y ofenden a Dios que separan al hombre de Dios, y el hombre se ve enredado en sus culpas, se ve enredado en la esclavitud del pecado y se ve enredado en que está bajo condenación. Entonces, recuerde que Jesús enseñó esto en su época, que era el judaísmo. Hoy en día existe en Israel el judaísmo, el llamado el judaísmo ortodoxo, que hoy en día es el mismo, porque es referente a la religión que continúan llevando en Israel. A partir de todas las religiones, tienen algo en común de la religión del judaísmo. Y lo que tienen en común es que Jesucristo no es el que perdona pecados. Por eso en Juan 8:24 tenemos la segunda advertencia. Porque si no creen, Juan 8:24, que yo soy. Si no creéis que yo soy. Y recuerden que está diciendo, si no creéis que yo soy Dios, y como Dios yo perdono pecados. Si no creen, es que es muy interesante, si no creéis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es por eso que los líderes religiosos de su momento, ellos con los del 8:3 y del 8:22, los judíos, ellos están oyendo que no hay sino una sola opción. Pregunta: ¿y qué pasa si yo no recibo el perdón de los pecados? Recuerde que vive tres cosas. ¿Cuáles son? Vivo en la culpa de mis pecados, vivo bajo la esclavitud de los pecados y estoy bajo condenación. ¿Qué advertencia encontramos nosotros en Juan 8:24? Nuestra segunda advertencia. A esta segunda advertencia, ¿qué respondieron los judíos? Y es el versículo 25. ¿Tú quién eres? Ahora, los líderes religiosos, ellos están molestos, ellos están enojados. Cuando le preguntan, ¿tú quién eres?,
es tú que te crees, para que nos digas que para recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos que creer que tú eres el yo soy, que tú eres Dios. Y esa pregunta, ¿tú quién eres?, es como una referencia a qué autoridad te asiste para decir eso. Que acabas de decir que si nosotros morimos en nuestros pecados, es porque no creemos que tú eres el yo soy, que tú eres Dios. Y Jesús le responde, y esa respuesta es muy amplia, que va desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Ahora, ellos no están preguntando con amabilidad, queremos saber entonces tú quién eres, ya nos has convencido, sino que es una pregunta hostil, es una pregunta envenenada de crítica, de ofensa. ¿Tú quién eres? Y Jesús aquí no se deja llevar. Jesús se mantiene en lo que ha dicho y aprovecha ese momento para responder. Y Él va a responder desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Note nuevamente que es una pregunta, porque ellos han oído las dos advertencias. Las dos advertencias. Repasemos cuál fue la primera. Versículo 21. Antes que yo me vaya, antes que yo me muera, es el tiempo para que sus pecados sean perdonados. Y la segunda advertencia es: antes que ustedes se mueran, es el tiempo para que crean que yo soy y sus pecados sean perdonados. Es decir, si ustedes se mueren, pasarán con sus pecados sin perdonar y pasaron toda la vida sin tener los pecados perdonados. O sea, vivieron en culpa, en esclavitud del pecado y bajo condenación. Los escribas y los judíos y los fariseos están molestos. Ellos no le están preguntando queriendo saber realmente quién era Jesús para ellos creer, sino que en su enojo, en su malestar, le pregunta: ¿tú quién eres? O sea, ¿de qué te las das? ¿Qué responde Jesús? En el versículo 25 dice: entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y aquí hay algo muy importante. A la pregunta de ellos: ¿tú quién eres?, lo que Jesús está diciendo es: yo soy lo que yo vengo diciéndoles que soy. Porque dice el versículo: ¿tú quién eres? Y entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Uno de los más conocidos tratadistas o maestros del libro de Juan, Joseph H. Marfiel, dice, basado en Juan 8, 25, dije Romanos, no, Juan 8, 25, dice que a la pregunta de Jesús: ¿tú quién eres?, Jesús respondió: lo que les vengo diciendo. Cuando dice el texto, lo que desde el principio os he dicho. Entonces, este señor, este erudito, dice: lo que les vengo diciendo. Y realmente es una interpretación correcta, porque Jesús les acaba de decir a ellos que Él es Dios. Y ellos preguntan:
¿tú quién eres? Y Jesús dice, lo que les vengo diciendo. La Nueva Traducción Viviente, basados en esa partecita, lo que desde el principio os he dicho, 8:25, dice, el que siempre dije que era. Y la palabra de Dios para todos, otra versión, dice, soy quien le he estado diciendo desde el comienzo. La palabra principio aquí es como desde que comenzamos, desde que comencé a enseñarles. Ahora, aunque es una pregunta hostil y envenenada, Jesús no se deja desviar. Y por eso dije ahora que aprovecha el momento para explicarles, para decirles quién es. Jesús les acaba de decir la primera advertencia y la segunda advertencia. Pero ellos, como no tienen interés de saber quién es Él, le preguntan, ¿tú quién eres? Y Jesús, con paciencia, responde y como dije, y digo por tercera vez, aprovecha la oportunidad. Y en el versículo 24 les ha dicho, yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando ellos preguntaron, ¿tú quién eres? Jesús ya les había dicho. ¿Qué les había dicho? Yo soy. Y si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y al no creer que yo soy, entonces ellos no iban a pedir perdón. Si vemos aquí, es que para Jesús es muy serio lo que le está diciendo. Y como es serio, aprovecha la oportunidad. Eso es lo que dice el 24 y enfatizamos. Ojo, al morir, sin creer que yo soy, que es la expresión de la divinidad de Jesús, en vuestros pecados moriréis. Esa palabra que he utilizado, moriréis, nosotros sabemos a qué se refiere. Es que tarde o temprano vamos a morir. La gente de esas épocas ya murió y la de muchos siglos atrás ya murieron. Pero la verdad es que vamos a morir. Y es necesario que nosotros, antes de morir, tengamos el perdón de nuestros pecados. Los profetas hablaron mucho acerca de la necesidad del arrepentimiento, de arreglar la vida con Dios, de arreglar la vida con el Padre, con Jesús, de arreglar la vida con el Espíritu Santo, de arreglar la vida con Dios, de arreglar la vida con Jehová, en muchas ocasiones. Leo un texto de muchos, por supuesto que hay, y Ezequiel 18, en el versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere. Sí, ve lo que dice. Ezequiel 18, 32, dice el profeta, porque no quiero la muerte del que muere. Obviamente, todos vamos a morir, pero hay muertes donde la persona que muere, otra vez, ¿qué dice el texto? Porque no quiero la muerte del que muera. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. El profeta Ezequiel dice que Dios no quiere que el hombre muera y pase a la eternidad, muerto en sus delitos y pecados. Tenga en cuenta Ezequiel 18.
versículo 32, y coloque una flechita señalando Apocalipsis 14:13. Estamos hablando de morir. De morir. Que estamos a tiempo de tener el perdón de nuestros pecados única y exclusivamente por medio de Jesús antes de morir. Y Apocalipsis 14:13, específicamente la parte B, dice: bienaventurado los muertos que mueren en el Señor. Trayendo Ezequiel 18:32 y colocando Apocalipsis 14, vemos un gran contraste. Y es que Dios no quiere la muerte del que muere. O sea, Él no quiere la muerte del que muere sin haberse arrepentido, sin haber recibido el perdón de sus pecados. Pero el Apocalipsis dice que Él dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. O sea, si estamos tomando los dos textos, 18:32 de Ezequiel y 14:13, lo que estamos tratando de decir es que Dios no quiere que usted pase la eternidad así. Dios quiere, Apocalipsis, que usted pase a la eternidad con sus pecados perdonados. Porque en el primero de Ezequiel 18, Él no quiere que usted muera así. El que no quiere que usted muera así es el mismo Jehová. Y el que quiere que usted muera con sus pecados perdonados es el mismo Jehová. Bendito sea el nombre del Señor al mirar esto aquí. Los que mueren sin estar en el Señor, Ezequiel 18:32 es un referente a los que mueren sin haber recibido el perdón de los pecados. Pero Apocalipsis 14:13 es la bienaventuranza de los que mueren estando en el Señor. Entonces, morir, todos vamos a morir, pero morir sin el perdón de pecados, eso es lo que Jehová no quiere de ningún ser humano. Lo que Él quiere es que morimos y vamos a morir, pero en el Señor. Regresando a Juan 8, qué maravilla, ¿no? Juan 8:21, estamos en el versículo 25, ¿tú quién eres? Entonces Jesús dice lo que yo les vengo diciendo desde el comienzo, lo que yo vengo diciendo desde el principio. Y lo que hace Jesús a partir del versículo 26 es ampliar un poco más. Y yo diría una manera de decir las cosas con mucho más claridad. El versículo 21, tomando en cuenta que Jesús dice lo que desde el principio les vengo diciendo, te voy a tomar desde el versículo 21 de Juan 8. Para seguir, Jesús sigue hablando de lo que les va a volver a decir. 21. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo soy quien perdona los pecados. Aprovechen el momento. Versículo 23. Jesús le está diciendo, yo soy de arriba. Versículo 23. En el versículo 23 Jesús les dice, yo no soy de este mundo. Y en el 24 Jesús les dice, yo soy una expresión para referirse a su divinidad. Y en el versículo 26 continúa. Y Él dice en el versículo 26, leo, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Yo tengo que decirles muchas cosas más a ustedes, pero en este momento ustedes me están preguntando quién soy y voy a decirles quién soy y va a ampliarlo.
Y eso es lo que tenemos en el versículo 26. Y dice, pero el que me envió es verdadero. Si ve cómo él habla de quién es él. Y cuando habla de quién es él tiene que relacionarse con quien siempre ha estado, con el Padre. Por eso Jesús dice en el 26, el que me envió, lo que he oído de él, y yo hablo lo que he oído de él. Miren que es una referencia a la preexistencia, a la eternidad, que él viene de estar con el Padre. Y en el verso 27 aclara que él está hablando es del Padre. Verso 27. Ellos no lo entienden, pero el texto nos dice a nosotros que se refiere al Padre. Versículo 28. Jesús les dice, ustedes van a saber que yo soy, el yo soy, cuando sea levantado. Versículo 28. Mire que él está ampliando quién es él, de su relación con el Padre. Que nada hago por mí mismo. Versículo 28. Yo enseño lo que me enseña el Padre. Versículo 29. El que me envió es la relación con el Padre. 29. Conmigo está, relación con el Padre. 29. No me ha dejado solo el Padre, relación con el Padre. Hago lo que siempre le agrada al Padre, relación con el Padre. A la pregunta, ¿tú quién eres? Dice él, yo soy, acaba de decir del versículo 21 al versículo 24, que yo soy Dios, y está diciendo, es que yo soy quien tiene una relación con el Padre. Está hablando de su origen, está hablando de su propósito y su destino. Y su respuesta se centra en su relación con el Padre. Me envió, he estado con Él. He oído, tenía comunión con Él. Hablo lo que Él habla. Estamos de acuerdo los dos. Nada hago por mí mismo. Estamos de acuerdo los dos. Enseño lo que Él enseña, estamos de acuerdo los dos. Él está conmigo, tenemos comunión permanente. No me ha dejado solo, estoy leyendo versículos del 26 al 29. Yo hago lo que a Él le agrada. Así que a la pregunta de ellos, ¿quién eres? Él dijo, yo soy quien tiene su origen, propósito y destino. Yo vengo de la eternidad de estar con el Padre. Yo estoy aquí para ser levantado, para morir, verso 28, y esto agrada al Padre, y yo estoy aquí para hacer la voluntad perfecta del Padre. La respuesta de Jesús a la pregunta, ¿tú quién eres? Jesús da por sentado que Él es Dios y lo basa en su relación eterna con el Padre. Oremos al Señor. Jesús, gracias por tu advertencia. Gracias por darnos la oportunidad en vida de poder recibir el perdón de nuestros pecados, para ser finalmente libre de la culpa, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Jesús, abro mi corazón y reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y creo que tú eres Dios y como eres Dios, perdona mis pecados. Gracias por dejar tan claro en las Escrituras que si en vida tengo el perdón de pecados, seré siempre y por siempre un bienaventurado. Como dice Apocalipsis en el capítulo 14, verso 13, qué bienaventuranza es pasar a la eternidad, morir con nuestros pecados perdonados. Bendiciones siempre.
¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar.